Bueno, ácidos y derivados, entonces. Entonces, los ácidos carboxílicos son el grupo funcional que consiste en un carbonilo, pero que tiene unido al carbonilo, en vez de tener solamente un radical alquílico, digamos, en ambos lados, o hidrógeno, tiene un grupo oxidrilo. La manera de representarla es esta, que sería la forma extendida, ¿sí? Un doble unido, un carbono con un oxígeno con un doble enlace, o sea, con un grupo carbonilo, y a un oxidrilo con un enlace sigma. Se puede escribir así, con los dos oxidrilos, los dos oxígenos, una a continuación del otro. Recuerden que cuando uno escribe así, al saberse que el carbono tiene 4 uniones y tener indicado, digamos, en esta manera no completaría el octeto, quiere decir que con el átomo que lo tiene a continuación está unido, y en particular está unido por un enlace doble. Y si no, esta es la otra manera de representarlo. Se dividen en alifáticos o aromáticos dependiendo de la naturaleza del grupo R al que están unidos, ¿sí? Si tienen cadenas alifáticas, es decir, sin dobles enlaces o sin insaturaciones, se denominan ácidos alifáticos, y si tiene algún grupo fenilo o cualquier otro anillo aromático, se denominan ácidos aromáticos. Los ácidos grasos son un grupo particular de ácidos carboxílicos que se caracterizan por tener cadenas alifáticas, es decir, cadenas que mayormente son cadenas hidrocarbonadas, aunque pueden tener insaturaciones, pero de cadena larga, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un ácido graso, decimos que tiene de 6 para arriba átomos de carbono. Bueno, ¿cómo se denominan? El ácido carboxílico es siempre, o mayormente, el grupo de mayor prioridad. O sea, con la mayoría de los grupos funcionales es el de mayor prioridad. Con lo cual, se lo denomina siempre utilizándolo como sufijo, es decir, utilizándolo como grupo funcional prioritario o principal. De manera tal que siempre se elige la cadena más larga que lo contenga. Y además, como es el grupo principal, se lo numera como carbono 1. Entonces, la manera de denominarlo es en función de su número de carbonos y reemplazando la terminación O de los alcanos por oico. De esta manera, el ácido de un carbono, es decir, que tiene unido un hidrógeno nada más del otro lado, que proviene del metano, se denominará ácido metanoico. El que proviene del etano será el etanoico, del propano, propanoico, del butano, butanoico, y etc. Sin embargo, hay muchos de estos ácidos de cadena corta tienen nombres propios, es decir, el que tiene un solo carbono es el ácido fórmico, así como seguramente vieron el formaldehído, que era el aldehído de un solo carbono. El que tiene 2 es el ácido acético, el 3, en vez de propanoico, acá ya se van haciendo más similares los nombres sistemáticos con nombres comunes. En vez de propanoico será propiónico, en vez de butanoico, butírico. Bueno, el de 5 será el valérico, el de 6 el caproico, etc. A este que tiene el doble enlace se llama acrílico, y al derivado al que tiene un anillo bencénico se lo denomina ácido benzoico. Su nombre sistemático sería ácido benceno carboxílico, ¿sí? Cuando tenemos una cadena larga se lo denomina como derivado. Bueno, estos son los que más comúnmente se denominan por sus nombres comunes. Nunca vamos a escuchar que al ácido fórmico le digan ácido metanoico y al acético etanoico. Lo mismo que al benzoico es el ácido benzoico, no es el benceno carboxílico. El resto ya hay más gente que los denomina, o es más frecuente encontrarlo con cualquiera de los dos nombres, más allá de que son ya muy similares. Para entonces, cuando están sustituidos, tenemos 2 maneras de numerarlos. Uno es poniéndole el número 1
al ácido carboxílico y de ahí numerando la cadena hidrocarbonada, y la otra es poniendo letras griegas, ¿sí? De esta manera, este compuesto de acá, el clorado, será el ácido, tiene 3 carbonos, así que será un ácido propanoico o propiónico, y al tener un sustituyente en el carbono 2, lo podemos llamar ácido 2-cloro-propanoico o ácido alfa-cloro-propiónico. ¿Sí? Y se pueden dar combinaciones, o sea, uno lo puede llamar ácido 2-cloro-propiónico o ácido alfa-cloro-propanoico. En este caso, el que tiene el grupo amino será el ácido derivado del butano, tiene 4 carbonos, es decir, el ácido butanoico, que al tener un grupo amino en el carbono 4, será el 4-amino butanoico o el gamma-amino butírico. Bueno, en este caso la cadena tiene también 4 carbonos, pero ahora el sustituyente es un metilo, en el carbono 3 o carbono beta, con lo cual será el ácido beta-metilbutírico o el ácido 3-metilbutírico, o también tiene nombre propio, ¿sí? Así como el de 5 carbonos lineal se llamaba valérico, este que tiene, me equivoqué, el de 5 carbonos lineal se llamaba valérico, este que tiene 5 carbonos pero que no es lineal será el isovalérico. Cuando tienen insaturaciones, recuerden que como el ácido es el grupo principal, va a ser siempre el que figure al final del nombre, ¿sí? Como sufijo, por eso siempre va a ser un ácido que termine en oico. Pero como los dobles y triples enlaces no tienen prefijos, sino que siempre se colocan al final, este será un ácido enoico, ¿sí? Donde el en se refiere a la insaturación y el oico a la presencia del ácido graso. Entonces, cuento los carbonos de la cadena principal, son 6, así que en principio será un derivado del hexanoico, pero como tiene una insaturación, será un hexenoico. La insaturación comienza en el carbono 3, así que será un hex-3-enoico. ¿Sí? Y finalmente colocamos el sustituyente. ¿Sí? Si la cadena principal es esta de acá, el sustituyente es un metilo que está en el carbono 4. Así que será un 4-metil hex-3-enoico. Le anteponemos la palabra ácido, y lo otro que nos queda definir es si este doble enlace es E o Z. ¿Sí? Nuevamente, de este lado la cadena principal es el etilo, de este lado la cadena principal, el sustituyente de mayor prioridad es la cadena hidrocarbonada, están en lados opuestos, será un ácido E4-metil hex-3-enoico. En el caso del compuesto que está acá a la derecha, nuevamente contamos los carbonos, 1, 2, 3, el fenilo será un sustituyente, así que será un derivado del propanoico. Al tener un doble enlace, será un derivado del propenoico, en donde tengo que colocar el lugar donde tengo el doble enlace, que es el carbono 2, así que será un prop 2-enoico. Y finalmente coloco el fenilo, que está en carbono 3, así que es el ácido 3-fenil, prop 2-enoico. Nuevamente me queda determinar si es E y Z, acá claramente están de lados contrarios, así que es el ácido E3-fenil, prop 2-enoico. ¿Sí? O, como es más conocido este compuesto, que es el ácido cinámico. Los ácidos aromáticos se denominan como derivados del ácido benzoico, ¿sí? Entonces el ácido benzoico dijimos que era el que tiene el ácido directamente al anillo aromático.
Si está sustituido con un único sustituyente, se nombrará con ese sustituyente y usando los prefijos orto, meta y para describir la posición del sustituyente. Como vimos cuando vimos la nomenclatura de aromáticos, cuando tenemos más de 2 sustituyentes, ya no nos sirve usar la nomenclatura orto, meta y para, sino que tenemos que usar números. Siempre colocándole el 1 a la posición del benzoico, del ácido carboxílico, precisamente porque estamos numerándolo o nombrándolo como derivados del benzoico. Entonces, este es el benzoico, tiene un grupo amino en posición para, será el paramino benzoico. Este benzoico tiene un grupo oxidrilo en la posición orto, será el ortohidroxi benzoico, más conocido como ácido salicílico. Y este tiene un grupo metilo en para, será el ácido parametil benzoico, o también conocido como paratoluico. En el caso de los ácidos dicarboxílicos, que derivan de alcanos de cadena abierta y se reemplaza entonces se pone la palabra ácido, pero se reemplaza la terminación O por odioico. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cadena hidrocarbonada tiene 6 carbonos, será un derivado del ácido hexanodioico. ¿Sí? Entonces, el bromo funcionará como sustituyente y empezamos a numerar del lado que le deje al bromo la posición o el número más chico. En este caso sería numerar desde acá, así que este es el 1, 2, 3, este es el ácido 3-bromo hexanodioico. En cuanto a la estructura, recordemos que el carbono carbonílico tiene una hibridación sp2, de manera que la molécula, que esta parte de la molécula es el carbono con hibridación sp2, y todos los grupos que están directamente unidos, están en un mismo plano y separados por ángulos cercanos a los 120. ¿Sí? Entonces, el carbono que está en rojo, el oxígeno, el hidrógeno y el otro oxígeno, todos están en un mismo plano. La hibridación del carbono es sp2, la hibridación del oxígeno es sp2. La hibridación de este oxígeno, que está unido a 2 sustituyentes, es sp3. Con lo cual, el ángulo entre el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, o sea, entre el ángulo de los orbitales sp3 del oxígeno, serán cercanos al ángulo tetraédrico. ¿Sí? En este caso serán de 106. Lo mismo las longitudes de enlace. El carbono doble, la unión doble tendrá un ángulo, una longitud menor que las uniones sigma. Otra particularidad que tiene es, dijimos que estos tres átomos tienen que estar en un mismo plano. El hidrógeno ya no tiene necesariamente que estar en un mismo plano, sino que como es un enlace sigma, gira libremente y puede entrar o salir del plano las veces que quiera. Sí, en este caso lo vemos en el plano dibujado, pero este hidrógeno tranquilamente podría venir hacia nosotros, es decir, estar hacia adelante, o podría estar en el plano pero hacia abajo, o podría irse hacia atrás. ¿Sí? Acá, digamos, el enlace tiene libre giro, y lo que hace es sacar al hidrógeno del plano del resto de los átomos del ácido carboxílico. Sin embargo, a pesar de que la posibilidad está, la estructura de menor energía y en la que generalmente se encuentra es esta que se muestra así, acá. Es decir, al hidrógeno en el plano y eclipsado con el grupo carbonilo. ¿Sí? Esto quiere decir que si ustedes lo miran desde este lado, por la proyección de Newman, lo que verían es a este hidrógeno eclipsándose con este carbonilo. Insisto, entonces en lo mismo, esta es la estructura de menor energía, y como vamos a encontrar en la mayoría de las moléculas, sin embargo, no quiere decir que este enlace no rote,
y que el hidrógeno no pueda salir del ángulo, del plano que está definido en este caso en la pantalla. Esto ya lo dijimos. Estas son las estructuras de resonancia que pueden plantearse para el compuesto carbonílico, es decir, aquella en el cual los pares de electrones del doble enlace se colocan o se centran en el oxígeno, dejándome una carga positiva en el carbono y una carga negativa en el oxígeno. Esta estructura de resonancia es la misma que ustedes vieron y la que justifica la reactividad del grupo carbonilo para aldehídos y cetonas. En el caso de los ácidos carboxílicos, y después vamos a ver de todos los compuestos derivados de los ácidos, hay otra estructura de resonancia posible, que es aquella en la cual este oxígeno dona su par de electrones, se forma un doble enlace carbono-oxígeno y el oxígeno queda con una carga positiva. Entonces son tres formas de resonancia. El híbrido será por supuesto una mezcla o un híbrido entre estas tres, en el cual lo que observamos es que tanto que el carbono tiene una densidad de carga positiva, al igual que el oxígeno del ácido, mientras que el otro oxígeno tiene una densidad de carga negativa. En cuanto a las propiedades físicas, los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son generalmente mayores a alcoholes que tienen un peso molecular similar, debido a que pueden formar uniones del tipo hidrógeno en forma de dímeros, es decir, se colocan así, de esta manera, de manera tal que este oxígeno puede actuar como aceptor de la unión hidrógeno y el ácido, digamos, la función que deriva del alcohol puede funcionar como donor de enlace hidrógeno al oxígeno carbonílico del otro, de la otra molécula de ácido o de la otra parte del dímero. Estas uniones de hidrógeno es lo que mantienen a los ácidos carboxílicos tan fuertemente unidos en solución y lo que hace aumentar el punto de ebullición cuando se lo compara con alcoholes de peso molecular similar. Esto también hace que a partir de los 8 carbonos, los ácidos carboxílicos son sólidos a temperatura ambiente. Por otro lado, la presencia de dobles enlaces, como lo vimos generalmente para compuestos alifáticos, compuestos que no tengan otro grupo funcional, hace que disminuya el punto de fusión. Y en particular, para lo que son los ácidos grasos, que es algo que vamos a ver al final del cuatrimestre, que les decía son ácidos de cadena hidrocarbonada larga, tienen dobles enlaces que tienen una configuración cis, y eso hace que disminuyan las fuerzas de Van der Waals y que sus puntos de ebullición en consecuencia o de puntos de fusión también disminuyan. De esta manera, mientras el esteárico, que es el ácido saturado de 18 carbonos, tiene un punto de fusión de 72 grados, el oleico, que tiene un único doble enlace, tiene un punto de fusión de 16 grados. Y el linoleico, que tiene 2 dobles enlaces, es de menos 5 grados. En cuanto a la solubilidad en agua, o en cualquier otro solvente, tenemos que tener en cuenta que el ácido graso tendrá una porción hidrofóbica, que dependerá de no el ácido graso, cualquier ácido carboxílico tendrá una porción hidrofóbica, que va a depender de la naturaleza del grupo R, que está unida al carboxilato, y una región hidrofílica, formada por el carbonilo y el grupo OH. Entonces, dependiendo de la longitud o del tamaño de esta parte hidrofóbica, el ácido será más o menos soluble en agua. De manera que a medida que aumenta la cantidad de carbonos, disminuye la solubilidad en agua. Y esto hace que hasta el de 4 carbonos, es decir, hasta el ácido butírico, sean solubles en agua, y de ahí en más ya son insolubles, mientras que sí son solubles en alcohol.
Los ácidos grasos que tienen cadenas muy largas, ¿sí? 16, 18 carbonos, son solubles en solventes pocos polares como el cloroformo o el cloruro de metileno. Eso es porque la región hidrofóbica pasa a tener mucho más peso que la parte hidrofílica. En lo que respecta a la acidez, ustedes ya estuvieron viendo un poquito de la parte de acidez con Rosana, cuando vieron alcoholes y fenoles. Bueno, cuando analizamos ácidos carboxílicos, el análisis o la forma de estudiarlo es la misma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las características ácidos-bases de un determinado compuesto están definidas o están cuantificadas en función de su constante de acidez. La constante de acidez es la constante de equilibrio de la disociación del ácido en solución acuosa. Si el ácido carboxílico en presencia de agua se desprotona para dar el carboxilato más el ion o el catión hidronio. Su constante de acidez será entonces la concentración del carboxilato por la del hidronio dividido la concentración del ácido. Y la manera de cuantificarlo, generalmente, en vez de hablar de constantes de acidez, que son valores muy chicos y difíciles de expresar, se utiliza el pK, que es menos logaritmo de la constante de acidez. De esta manera, cuanto mayor es la constante de disociación, es decir, mayor será la fuerza del ácido, menor será el valor de pKa. O sea, menor pKa, mayor acidez. De esta manera, lo que vieron en la clase pasada es que el alcohol se disociaba en presencia del agua para dar un alcóxido más el ion hidronio, y que este constante de disociación tenía un pK de alrededor de 16. Un ácido carboxílico, entonces, que también se disocia en carboxilato más hidronio, tiene un pK de 5. ¿Sí? O sea, muchos órdenes de magnitud. Su constante de acidez, de disociación, o su constante de acidez, es muchos órdenes de magnitud mayor que las de los alcoholes. El motivo por el cual esto es así, el motivo por el cual los ácidos son precisamente mucho más ácidos que los alcoholes, es porque sus bases conjugadas, en este caso los carboxilatos, se encuentran estabilizadas por resonancia. Esto también lo vimos bastante cuando vimos resonancia. El ion carboxilato puede escribirse, tiene dos formas resonantes, que son las que están acá, ¿sí? En donde, bueno, tenemos uno como ácido carboxílico, perdón, como carbonilo, y el otro como oxidrilo. Este par de electrones lo puedo poner acá, y estos pasan al oxígeno, y tenemos esta forma resonante que es equivalente a la anterior. Si esta equivalencia hace que la carga negativa se encuentre distribuida entre los dos oxígenos en forma pareja. Por eso es que también se lo escribe muchas veces como poniéndole media carga negativa a cada uno de los oxidrilos. Y el hecho de que las formas resonantes sean tan equivalentes le dan una estabilidad muy superior a aquellas formas que tienen una forma predominante sobre otras. Porque lo que significa es que la carga está mucho mejor distribuida. Y eso es lo que le otorga entonces la estabilidad. Bueno, esto es lo mismo que les dije antes, la carga se distribuye por igual en los dos oxígenos, porque hay un perfecto solapamiento entre los orbitales P de ambos oxígenos. Es decir, ninguno de los dos tiene una hibridación sp3 completa ni sp2 completa, sino que son equivalentes. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan o que determinan la acidez de un ácido carboxílico? Bueno.
Para estudiar la acidez o para determinar o para comparar la acidez de diferentes ácidos carboxílicos, lo que hago es ver qué factores me van a estabilizar a la base conjugada, es decir, a la molécula con la carga negativa. Al igual que vieron, mejor dicho, para alcoholes, se pueden estabilizar por efectos inductivos o por efectos de resonancia. El efecto de resonancia es el que vimos recién, es decir, la deslocalización de la carga en los dos oxígenos. Eso es lo que estabiliza a la base conjugada. Sin embargo, eso es independiente de la naturaleza del grupo al que estén unidos, ¿sí? La estabilización se centra en estos tres grupos y no va más allá de este carbono. Es decir, cuando uno habla de estabilidad o de mayor acidez de ácidos carboxílicos, ya sea alifáticos como aromáticos, siempre se refiere a factores o efectos inductivos, porque la resonancia es tan importante o tanto mayor el peso que tiene en el híbrido de resonancia, la distribución de carga entre estos grupos, que todo lo que pase más allá de esta tríada no importa. Entonces, lo que va a aumentar o disminuir la acidez van a ser efectos inductivos que puedan ejercer los sustituyentes que estén de este lado. ¿Sí? En esto es diferente a lo que vieron con fenoles. En el caso de los fenoles sí hablábamos de factores de resonancia. En el caso de los ácidos carboxílicos siempre hablamos de efectos inductivos. Como lo que yo tengo acá es una carga negativa, todo aquello que me ayude a estabilizar la carga negativa va a aumentar la estabilidad de la base y en consecuencia va a aumentar la acidez del ácido carboxílico. Entonces, sí. Cuando se habló de resonancia antes era entre el oxígeno, o sea, entre el carbono y el oxígeno, ¿no? Entre estos tres grupos, este oxígeno de acá y el oxígeno de acá arriba. Claro, porque después dijiste que en estos casos era distinto de los alcoholes porque no se podría hablar de resonancia, pero ahí te referís a resonancia entre los carbonos, ¿no? Bueno, cuando ustedes vieron alcoholes, en particular cuando vieron fenoles, a ver si puedo. Igual, déjenme, les explico esto así levemente, pero lo van a entender mejor después. Lo que ustedes veían era el fenol y cómo se estabilizaba esta carga negativa. Y ahí sí veían efectos de resonancia, ¿sí? Deslocalizando la carga en todo el anillo aromático. ¿Sí? Eso es lo que les digo que no pasa con la carga del ácido carboxílico, ¿sí? Porque las únicas formas de resonancia importantes son esa y en la otra, en la cual estos electrones vienen acá y esto acá. ¿Sí? Que sería, bueno, este grupo rector de electrones. ¿Sí? Estas son las únicas formas realmente que tienen peso en el híbrido de resonancia. Y es independiente de lo que pasa en el resto de la cadena. Por eso es que cuando hablamos del efecto que tienen los grupos sustituyentes, siempre se basan en efectos inductivos y no de resonancia. ¿Se entendió más o menos? Ahora, igual, déjenme seguir porque lo vamos a ir viendo con ejemplos y ahí después sí, si no lo entienden, me preguntan un minuto. Un segundo, por favor. Ay, perdón, estoy resfriada. Entonces, tenemos una carga negativa ahí, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es, lo que tenemos que analizar es, tenemos una, digamos, una energía de activación necesaria para pasar desde el ácido
al carboxilato. ¿Sí? Todo lo que me ayude a estabilizar a este carboxilato me va a estabilizar o me va a hacer más posible esta reacción. Todo lo que me desestabilice me va a aumentar la energía de activación y va a hacer que sea más difícil llegar a este punto. Dado que tenemos una carga negativa y que estamos hablando de efectos inductivos, lo que me va a ayudar a estabilizar esa carga negativa son los grupos atractores, grupos que hacen que esta carga se distribuya más hacia el resto de la molécula. Entonces, un grupo atractor de electrones, lo que van a hacer es, esta parte no la van a afectar mucho, pero lo que se va a disminuir es esta energía. Esto es con un grupo atractor de electrones. Al disminuir la energía de la base conjugada o del carboxilato, va a hacer que el compuesto sea más ácido, ¿sí? Sea más fácil ionizarlo. Y es lo que dice acá, los grupos atractores de electrones estabilizan el carboxilato aumentando la acidez. Un grupo, ya teniendo una carga negativa acá, todo grupo que done electrones, ¿sí? Va a hacer que el carboxilato sea aún más inestable. Es decir, no va a afectar demasiado esta parte de acá, pero va a hacer que la energía sea mayor. Esto con un grupo donor de electrones. ¿Sí? La ionización entonces es más difícil y el ácido es más leve, más suave, o sea, es menos ácido. Los grupos donores de electrones desestabilizan el carboxilato y disminuyen la acidez. Que no baja. Ahí está. Entonces, si comparamos a esta serie de ácidos carboxílicos, vemos que están sustituidos, este sería el ácido en el cual empezamos a comparar, el ácido acético, que tiene un pK de 4,76. Todo el resto está sustituido por grupos que son atractores de electrones. El grupo nitro, el grupo amonio cuaternario, que tiene una carga positiva, el grupo ciano, e incluso un grupo acetato. Todos grupos atractores que van a estabilizar a la base conjugada, aumentando la acidez del ácido, haciendo que sea más fácil ionizarla. Entonces, si el ácido acético tiene un pK de 4,76, el resto, fíjense que tienen todos pK menores a 4,76. En este caso, lo que observamos es que, bueno, nuevamente es el ácido acético, sustituido con grupos cloro. Y lo que se observa es que a medida que aumento la cantidad de sustituyentes atractores de electrones, estabilizo la base y en consecuencia también aumento la acidez del ácido carboxílico. Entonces de 4,74, cuando le agregamos un cloro pasamos a 2,86, 2 cloros 1,26, 3 cloros 0,64. Esto es lo que respecta a la cantidad de grupos atractores de electrones. Y el último ejemplo es la distancia del grupo atractor de electrones respecto al anión carboxilato. ¿Sí? Recuerden que el efecto inductivo disminuye con el número, disminuye con la distancia, es decir, disminuye con la cantidad de uniones que hay en el medio. Entonces, en este caso, que el cloro está lejos del carboxilato, fíjense que su pK es muy similar al de la molécula sin el cloro. ¿Sí? Estamos en el mismo orden. Cuando el cloro está en el carbono beta, pasamos a un pK de 4,05, y cuando está en el carbono alfa, baja a 2,86. Entonces, a medida que se aleja el cloro, el efecto inductivo se pierde, y es como si no estuviera. Los dobles o triples enlaces, recuerden que son carbonos que en vez de ser sp3 son carbonos sp2 o en este caso sp,
también al tener mayor carácter S es más electronegativo y en consecuencia también aumentan la acidez del ácido correspondiente. ¿Sí? El que tiene entonces un carbono sp3 tendrá un pK de 4,9. En este caso, que está sustituido por un carbono sp2, el pK aumenta a 4,2. Lo mismo para el ácido benzoico, que tiene un carbono sp2. Y cuando pasamos a un carbono sp, la acidez aumenta a 1,9. En lo que respecta a los ácidos benzoicos, nuevamente hablamos de factores que aumentan o disminuyen la acidez, pero tienen que también recordar que el efecto es inductivo, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que analizar es, en función del sustituyente que tenga, qué va a pasar en el carbono que está unido al ácido carboxílico. Entonces acá recuerdan lo que vimos de ácidos y derivados, perdón, lo que vimos de anillos aromáticos, cuando vimos la segunda sustitución, decíamos que estaban sustituidos por grupos activantes o grupos desactivantes. Los grupos desactivantes eran los grupos atractores de electrones que, debido a su característica de ser electronegativos y de atraer electrones, dejaban al carbono, al anillo aromático, con menor densidad electrónica. Entonces, si un grupo que está sustituido con un anillo bencénico sustituido por un electroatractor, en el punto en el que este carbono, el ácido carboxílico, se une al anillo benzoico, este carbono también tendrá una menor deficiencia electrónica, de manera que estabilizará al ion carboxilato. Entonces, si comparamos el ácido benzoico, que tiene un pK de 4,19, con un ácido benzoico sustituido por un grupo atractor de electrones, su pK aumentará a 3,41. Entonces, yo puedo plantear estructuras de resonancia que me ayuden a ver que en este punto yo voy a tener una carga positiva. Pero en realidad lo que yo estoy diciendo es que el efecto sobre este carbono es un efecto inductivo. Lo mismo pasa con el ácido parametoxybenzoico. ¿Se acuerdan que decíamos que el grupo metoxilo o el grupo alcóxido era donor de electrones por efecto de resonancia? Déjenme ver, entonces. Se los voy a escribir acá. Perdón, un minutito. ¿Sí? Tenemos este grupo. Yo puedo plantear estructuras de resonancia en el cual estos vengan acá y este acá. Estas son todas las formas que ya con las que estuvimos planteando cuando vimos la segunda sustitución en anillos aromáticos, ¿sí? Esa me queda la positiva acá y la negativa acá. Y puedo plantear otra estructura de resonancia en la cual este par de electrones venga acá y este se quede en ese carbono. Entonces, en este caso, yo lo que voy a observar es que en este punto, que es donde está unido el carboxilato con la carga negativa, yo voy a tener una carga negativa. ¿Sí? Estas cargas negativas es lo que hace que en el carbono que está unido al carboxilato yo tengo un efecto inductivo donor de electrones y desestabilizo al carboxilato. Por eso es que grupos anillos bencénicos sustituidos por grupos donores de electrones, son menos ácidos que los anillos no sustituidos. En el caso del nitro, yo tengo que hacer el mismo análisis
pero teniendo en cuenta esta estructura. En nitro tenía, perdón, tenía entonces esta estructura con la carga positiva acá. ¿Sí? Entonces, acá tengo el grupo carboxilato. Yo puedo plantear una estructura de resonancia en la cual este par de electrones venga acá y este venga acá. ¿Sí? Esto queda así. Ahí, acá, acá, y esto me queda con la carga positiva. Este carbono con carga positiva acá, por efecto inductivo, ayuda a estabilizar la carga negativa en este carbono. ¿Sí? Entonces, yo insisto con esto. Yo planteo estructuras de resonancia que me ayudan a justificar por qué el efecto del sustituyente es donor o atractor de electrones. O sea, estabiliza o desestabiliza. Pero la resonancia del carboxilato no se altera. ¿Sí? Yo no planteo movimiento de electrones desde este carboxilato hacia el anillo. Bueno, entonces, en definitiva, lo que observamos es que aquellos grupos que nosotros habíamos visto en la clase de aromáticos, que eran grupos activantes, porque donaban electrones al anillo y lo hacían más susceptibles a un ataque por un electrófilo, cuando lo que queremos es analizar la fuerza del ácido benzoico correspondiente, este efecto de donación de electrones hace que se desestabilice el carboxilato y en consecuencia disminuya la acidez del ácido benzoico, que sería este del medio, ¿no? el que tiene un sustituyente hidrógeno. Aquellos grupos que dijimos que eran desactivantes porque le sacaban densidad electrónica al anillo y en consecuencia lo hacían menos susceptible al ataque por un electrófilo, acá lo que hacen es estabilizar la carga negativa, ¿sí? Por un efecto inductivo atractor de electrones, y aumentan la acidez del ácido carboxílico. Bueno, ¿vamos bien con esto? Pasamos a las reacciones de síntesis. Sí, va bien. Bueno, esto también es un repaso, algo les dio Rosana. Los ácidos carboxílicos se sintetizan por oxidación de alcoholes o de alcoholes, aldehídos o de alquenos. Entonces recordamos que el grado de oxidación de un compuesto, digamos, en química orgánica, el grado de oxidación se define por el aumento en la cantidad de oxígenos o la disminución en la cantidad de hidrógenos. De manera que, en lo que respecta acá a este alcano terminal, el grado de oxidación aumenta desde alcano, pasando por el alcohol, sigue a aldehído y por último a ácido carboxílico. En lo que respecta a este alcano, digamos que está disustituido, el orden sería alcano, alcohol secundario y cetona. ¿Sí? La cetona no se oxida fácilmente, puede oxidarse por ruptura de la unión carbono-carbono, pero en principio no es fácil, se oxida, digamos, ese es su máximo grado de oxidación. Un alcohol terciario se puede oxidar, perdón, un alcano terciario se puede oxidar a un alcohol terciario, pero este no se oxida a aldehído ni cetona. Entonces, la manera de sintetizar ácidos carboxílicos es por oxidación de un alcohol primario o de un aldehído. Y también vieron que hay
cuando uno oxida un alcohol, puede clasificar a los oxidantes en oxidantes suaves y oxidantes fuertes. Un oxidante suave tiene la característica o la particularidad de oxidar a un alcohol primario a aldehído. Y se frena acá. Los aldehídos son fácilmente oxidables. Sin embargo, si yo la oxidación la realizo con cualquiera de estos derivados del cromo, que son los más comunes, aunque no son los únicos, que se caracterizan por estar en medios orgánicos, no acuosos, entre ellos los derivados del cromato y piridina, que puede ser el PCC, que es piridín cloro cromato, o el PDC, que es el piridín dicromato. Estos entonces oxidan a los alcoholes, pero los frenan en la obtención del aldehído. Si yo utilizo un oxidante más fuerte, que pueden ser estos mismos, pero derivados del trióxido de cromo, pero ahora en vez de hacerlo en medios no acuosos, lo hago en medios ácidos, el producto intermedio siempre va a ser la obtención del aldehído, pero que se oxida inmediatamente al ácido carboxílico. Otro oxidante, por ejemplo, es el permanganato en medio ácido. Me oxida entonces el alcohol primario a ácido carboxílico. Partiendo de aldehídos, también podemos oxidar a ácido carboxílico, y eso se hace fácilmente porque los aldehídos se oxidan fácilmente. Entonces, por ejemplo, si oxidamos un alcohol primario a un aldehído, en el mismo medio de reacción se oxida ácido carboxílico, ¿sí? Cuando usamos sales de cromo. Entonces el 3-fenilpropanol en dicromato sulfúrico me dará el ácido propanoico. Sin embargo, si yo parto de un aldehído, puedo usar un oxidante más suave, como es la plata amoniacal, el óxido de plata amoniacal, que oxida el aldehído a ácido carboxílico. Esto es un test de reconocimiento de ácidos, de compuestos aldehídicos, porque cuando se oxida el aldehído al ácido, la plata, el óxido de plata, se reduce a plata cero y se obtiene un espejo de plata. Es lo que se ve acá. El tubo de la izquierda es el blanco de reacción o la reacción negativa, la plata en solución, y cuando se oxida el ácido, la plata se reduce y se me forma un espejo de plata en la pared del tubo. En forma análoga hay las sales de cobre, también en medio básico, son capaces de oxidar aldehídos a ácidos carboxílicos, y así, por ejemplo, la sal del ácido cúprico se reduce a óxido cuproso y pasa de un color azul a un color ocre o borrabino. También puede darse la formación de un espejo de cobre, aunque es menos frecuente. ¿Sí? Entonces esto es lo que se denominan test de reconocimiento, porque uno coloca entonces la solución en un tubo de ensayo, le coloca el reactivo y observa una señal que se debería ver a simple vista, que me indica que hubo una reacción. La reacción también me estaba mostrando entonces la presencia del aldehído. Más allá de que sean test de reconocimiento, se pueden usar de manera sintética para obtención de los ácidos carboxílicos. También podemos sintetizarlo por ruptura oxidativa de alquenos. ¿Sí? Un alqueno se puede tratar o con permanganato en caliente, concentrado, se forma, recuerden que con permanganato diluido y frío se obtenía el glicol, pero si utilizamos permanganato concentrado y en caliente, se oxida para darme los ácidos carboxílicos o las cetonas. El mismo resultado se obtiene por ozonólisis en medio oxidativo. Recuerden que para que esto se dé, o sea, para que se forme el ácido, el alqueno tiene que tener por lo menos un hidrógeno. ¿Sí? El que no tiene hidrógenos dará una acetona. Bueno, tanto para alquenos como para alquinos, con el mismo medio se puede dar la obtención de los ácidos carboxílicos.
La diferencia es que en el caso de los alquinos se obtiene en ambos casos un ácido carboxílico. Esto también lo vimos, los anillos aromáticos se oxidan en presencia de ácido crómico, en este caso dicromato, o en presencia de permanganato en caliente, y se oxidan todas las cadenas laterales con obtención del derivado del ácido benzoico, y que el requisito era que este carbono, el que está directamente unido, tuviera por lo menos un hidrógeno. ¿Sí? Si este carbono tiene un hidrógeno, no importa lo larga que sea la cadena o qué sustituyentes tenga, siempre se va a oxidar a ácido benzoico. Otra manera de generar el ácido carboxílico es por la hidrólisis ácida de nitrilos. Esto es algo que vamos a ver al final de la clase del miércoles. Pero bueno, les quiero adelantar entonces que esta sería la reacción: hidrólisis en medio ácido del grupo nitrilo, se hidroliza ácido carboxílico. La utilidad sintética que tiene es que un nitrilo se puede adicionar o se puede incorporar a una molécula por una sustitución del tipo SN2 entre el halógeno 1 de alquilo y el cianuro de sodio, por ejemplo. De esta manera, no solamente incorpora un ácido carboxílico, sino que incorpora un ácido carboxílico con un carbono más del que tenía la molécula original. Bueno, vamos a parar 5 minutitos y después seguimos con todas las reacciones de derivados de ácidos, o por lo menos con la presentación de los derivados de ácidos. ¿Tienen alguna consulta de esto que pasó, de esto que vimos recién? No, en principio no. Bueno, y 5 entonces, chicos, son las 4. 4 y 5 volvemos.
Bueno, chicos, continuamos entonces con la clase. No dejé de grabar. Bueno, profe. Sí. Bueno. Bueno, entonces lo que vimos recién eran ácidos carboxílicos. Hay toda una familia de compuestos que se denominan derivados de ácidos, que son aquellos en los cuales el grupo oxidrilo, que está en esta posición, está sustituido por diversos grupos, entre los cuales se encuentra el cloruro o el halogenuro, y cuando esto es así, el compuesto se denomina cloruro de acilo o bromuro de acilo, que son los más frecuentes. Cuando el grupo es un alcóxido, al grupo funcional se lo denomina éster. Cuando es un carboxilato, el grupo funcional es un anhídrido. Cuando es un grupo amino, será una amida. Y cuando directamente, en vez de tener a este grupo al carbonilo, tenemos un grupo ciano, se lo denomina nitrilo. La particularidad o digamos, el motivo por el cual se encuentran dentro de una cadena, de una familia, es porque se interconvierten por una reacción que se denomina sustitución nucleofílica de ácido. Entonces, la sustitución nucleofílica de acilo, entonces, es la reacción que nos permite pasar de cualquiera, digamos, que nos permite interconvertir los distintos grupos que pertenecen a esta familia. En la reacción lo que ocurre es que un grupo I, que se encuentra formando parte del derivado de ácido, reacciona con un nucleófilo, y a través de un mecanismo que vamos a ver a continuación, se sustituye al grupo que estaba originalmente. Nuevamente, entonces acá tenemos desplegada toda la familia de compuestos. Este es el ácido carboxílico. Cuando tenemos un halogenuro, será un halogenuro de acilo. Cuando tenemos un carboxilato, será un anhídrido. Cuando tenemos un alcóxido, un éster. Una amina, una amida. Un grupo tiol será un tioéster. No es un tiol, es un... Bueno, no me sale el nombre ahora. Sí, pero sí que es análogo al éster, pero con un azufre en vez de un oxígeno. Y cuando tenemos grupos fosfatos, será un acilfosfato. Nosotros vamos a ver los primeros, ¿sí? El ácido, el halogenuro, el anhídrido, el éster, la amida, y le vamos a sumar el grupo nitrilo, que no se forma por interconversión a través de una reacción de sustitución, sin embargo, también pertenece a la familia de derivados de ácido. Entonces, ¿qué es una reacción de sustitución? Yo les voy a ir mostrando, esta transparencia de Rosana, es lo que vieron ustedes de la reacción de adición nucleofílica de compuestos carbonílicos de compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas. ¿Sí? Entonces aquí teníamos un grupo carbonilo, con la presencia de Ni, que cuando estábamos hablando de aldehídos y cetonas, era o un radical alquílico o un hidrógeno. Lo que les mencionó Rosana es que cuando esta molécula es atacada por un nucleófilo, lo primero que se obtiene es un compuesto de adición, que se denomina intermediario tetraédrico, porque el carbono rehibridiza y pasa de tener hibridación sp2 a tener una hibridación sp3. ¿Sí? Se forma entonces este intermediario, y ahora, cómo prosigue esta reacción va a depender de la naturaleza, tanto del nucleófilo como del grupo saliente. En el caso de los aldehídos y cetonas, el grupo I, que era el que estaba originalmente, es un hidrógeno o un radical alquílico, que es un mal grupo saliente. Al ser un mal grupo saliente, la reacción simplemente procede a través de una reacción ácido-base, en la cual este alcóxido se protona y se forma este derivado,
este alcohol, ¿sí? Que es un producto entonces de la adición de un, sería nucleófilo al compuesto carbonílico, ¿sí? Se adicionó el nucleófilo de un lado y el protón del otro. Esto es lo que ustedes vieron para aldehídos y cetonas. Sin embargo, si es un buen grupo saliente, que puede ser un cloruro, un metoxilo o un carboxilato, lo que ocurre es que este par de electrones vuelve a generar el carbonilo y desplaza al grupo saliente. De esta manera se obtiene un derivado de ácido. Entonces, esta es la reacción, esta parte de acá de abajo, es la reacción que vimos antes, ¿sí? Esta de acá. Un compuesto con un derivado que tiene un carbonilo que tiene unido un buen grupo saliente, se sustituye por el ataque con un nucleófilo. La otra reacción que ocurre, la vamos a ver mejor al final de la clase del miércoles, que es aquella en la cual el par de electrones, lo que se va es el oxidrilo, porque este grupo es capaz de donar electrones. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy lo que nos vamos a focalizar, lo que queda de la clase, es en esta parte de la reacción. Entonces, el mecanismo general, este es el que vieron para aldehídos y cetonas, el nucleófilo ataca el carbonilo, se forma este compuesto de adición, que después en presencia de un compuesto, de un ácido, o digamos, del protón del agua, se protona y me da un producto de adición. En el caso de los derivados, entonces, se forma al principio el intermediario tetraédrico, pero después, al I ser un buen grupo saliente, se regenera el compuesto carbonilo y se da el producto de sustitución. Bueno, nuevamente la diferencia es que en el caso de los derivados de ácidos, I puede ser cualquiera de estos grupos, todos buenos grupos salientes. Mientras que en el caso de aldehídos y cetonas, I es o un hidruro, o un hidrógeno, o un alquilo, que no son capaces de eliminarse para dar la segunda parte de la reacción. Bueno, dijimos que tenemos entonces una familia de compuestos, ¿sí? Cloruro de acilo, anhidro, éster, ácido y amido. Bueno, ¿cuáles son los factores que pesan en esta reacción y que van a ser los que determinen de qué manera yo puedo interconvertir entre los diferentes derivados de ácidos? Es decir, ¿puedo pasar de cualquiera de estos, digamos, agarro el éster, ¿puedo pasar a cualquiera de estos? ¿O hay una reactividad, o hay una manera de hacerlo? Bueno, eso va a depender de la reactividad que tengan estos ácidos o derivados de ácidos. Hay dos factores que son los que determinan la reactividad de ese carbonilo. Así como vieron para aldehídos y cetonas, el hecho de que ese carbono carbonílico sea atacado por un nucleófilo va a depender de qué tan electrofílico sea este carbono. Es decir, ya cuando uno plantea un compuesto carbonílico, sabemos que la unión carbono-oxígeno está polarizada y que el carbono tiene una densidad de carga positiva y el oxígeno una densidad de carga negativa. Entonces, la reactividad lo que me va a decir es que el carbono es susceptible del ataque por un nucleófilo y el oxígeno por un electrófilo. Lo puedo plantear desde este lado, desde este punto de vista, o sea, como polaridad de enlace, y también teniendo en cuenta que existe una resonancia interna, ¿sí? Acá, en el cual este carbono, esta forma se encuentra en resonancia con esta, en donde esta tendrá la carga positiva y esta la carga negativa. ¿Sí? Entonces,
ambos efectos, tanto el inductivo como el de resonancia, en aldehídos y cetonas, lo que me decían es que el carbono era susceptible al ataque por nucleófilos y el oxígeno por electrófilos. Cuando hablamos de derivados de ácidos, tenemos otros factores a tener en cuenta. Y es la presencia, por supuesto, de este grupo I. Este grupo I tiene, por un lado, está formado, si miramos los sustituyentes de acá arriba, por todos grupos electronegativos, o sea, más electronegativos que el carbono. Oxígeno, halogenuro, nitrógeno. Con lo cual, todos estos grupos activarán al carbonilo por un efecto inductivo. ¿Sí? Sin embargo, tienen todos también pares de electrones libres. Y estos pares de electrones libres pueden estabilizarse por resonancia o pueden dar formas resonantes como la que se ve acá abajo, en el cual este par de electrones forma un doble enlace con el carbono carbonílico y el oxígeno toma los electrones del doble enlace. Esta forma de resonancia adicional lo que hace es disminuir la densidad o disminuir la densidad de carga positiva alrededor del carbono y disminuye de esta manera la reactividad frente a nucleófilos. Entonces, la presencia de estas estructuras de resonancia hace que este carbono sea menos susceptible al ataque por nucleófilos. Entonces, por un lado comparamos lo que es la reactividad de los ácidos y derivados con la de los aldehídos y cetonas. Y los aldehídos y cetonas, al no tener esta forma resonante, sino tener solamente esta que planteamos acá en la izquierda, los aldehídos y cetonas son más reactivos frente al ataque por nucleófilos que los derivados de ácidos. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta a comparar con aldehídos y cetonas, todo lo que es ácidos y derivados son menos reactivos por el ataque de nucleófilos. Lo que hoy vamos a analizar es cómo varía la reactividad dentro de la familia de ácidos y derivados. Y para eso entonces es que tenemos que sopesar cuál es el efecto que más influye en cada uno de los miembros de esta familia. Si el efecto inductivo atractor de electrones que aumenta la reactividad, o el efecto de resonancia donor de electrones que disminuye la reactividad. Eso en lo que respecta a las distintas familias de compuestos. Después también tenemos que considerar lo que son factores estéricos o el grupo saliente. Pero vamos primero analizando uno por uno los distintos miembros de esta familia. Entonces dijimos, esto es de nuevo escribir lo que les dije antes. En aldehídos y cetonas tenemos estas dos formas resonantes, la del carbonilo con la carga sin carga o con la carga positiva en el carbono y negativa en el oxígeno, que explica la reactividad frente a nucleófilos que tiene este carbono. En el caso de los ácidos o derivados, acá tenemos un ejemplo con un éster, pero se da en todos los casos, además de esta forma resonante que explica su ataque por nucleófilos, tenemos esta forma resonante que disminuye la densidad de carga positiva alrededor de este carbono. Y en consecuencia disminuye su susceptibilidad al ataque por nucleófilos. Entonces, dentro de las distintas familias de compuestos, ¿en cuáles es más importante, en cuál pesa más esta forma de resonante? Lo que se observa es que a medida que pasamos del cloruro de ácido al carboxilato o a la amida, disminuye la reactividad. Y el motivo por el cual disminuye la reactividad es porque tiene mayor peso la forma resonante que se ve a la derecha, ¿sí? En la cual el carbono tiene menor densidad de carga positiva.
¿sí? Entonces, en el caso de los cloruros de ácidos, esta forma resonante, con el carbono, con un doble enlace entre el carbono y el cloro, es muy débil o es muy poco importante. Y entonces acá tenemos el ejemplo. En el caso del cloruro de ácido, la forma resonante en la cual el cloro dona su par de electrones sería esta de acá, en el cual no solamente el cloro, que es muy electronegativo, debería donar su par de electrones, es decir, actuar como una base, sino que además me queda con una carga positiva. Bueno, esta forma resonante, esta estabilización es muy pobre, prácticamente no tiene peso en el híbrido de resonancia, y eso hace que lo que prime, en el caso del cloruro de ácido, sea el efecto inductivo atractor de electrones del cloro. De manera que eso aumenta la densidad de carga positiva en el carbono carbonílico y lo hace muy reactivo frente al ataque por nucleófilos. Por eso decimos que de todos los derivados de ácidos, los cloruros de ácido o los halofenuros de ácido son los más reactivos de todos. Recuerden también que cuando vimos aromáticos, también decíamos que el grupo cloro era desestabilizante, o mejor dicho, era desactivante por efecto atractor de electrones, y que el efecto de resonancia era muy pobre. En el caso de los anhídridos, acá tenemos el anhídrido, por supuesto también se puede plantear la estructura de resonancia esta, pero además de esta con la carga positiva en el carbono, podemos plantear dos formas resonantes con los pares de electrones del oxígeno que está en el medio. Una en la cual estabiliza o desactiva al carbono de la derecha, al carbonilo de la derecha, y la otra en la cual inactiva al carbonilo de la izquierda. Estas formas resonantes tienen más peso que las que tendrían, o las que tienen las del cloruro. Sin embargo, el hecho de que el par de electrones pueda desestabilizar o a uno o al otro, ¿sí? Esto por supuesto entre comillas, porque sabemos que son híbridos de resonancia, que no es que tengo un poquito de un lado y otro poquito, o sea, un ratito de un lado y otro ratito del otro. Sin embargo, hace que yo tenga uno desactivado, pero el otro no. De manera tal que la estabilización o la desactivación del carbonilo por la presencia de en el caso de los anhídridos, es más pobre que para el resto de los grupos funcionales del grupo. Entonces se coloca en segundo lugar. Es decir, la desactivación no es tan fuerte, mejor dicho, la desactivación es más fuerte que en el caso de un cloruro, pero aún así no es una desactivación muy importante. Entonces los cloruros son muy reactivos y los anhídridos son los que les siguen en reactividad. En el caso siguiente, el caso del éster, es lo que vimos en primer lugar. En el caso del éster, entonces, este par de electrones puede formar entonces un doble enlace con el carbono carbonílico, y al ser para un solo lado, digamos, es más eficiente de lo que pasaba con los anhídridos, ¿sí? Entonces son las formas resonantes que vimos acá arriba. El carbonilo se desactiva y lo hace en forma más eficiente de lo que lo hacía en el caso del anhídrido, que tenía que desactivar a los dos al mismo tiempo. Y por último tenemos el caso de las amidas. En el caso de las amidas, este nitrógeno, que es menos electronegativo y es más básico, es muy propenso a donar su par de electrones, ¿sí? Y a obtener, de manera de obtener esta forma resonante. Es decir, la estabilización que se da por esta forma de resonancia es muy efectiva. Tal es así que cuando yo tengo una amida, ¿sí?, de este tipo, en principio yo tendría un enlace simple entre carbono y nitrógeno y acá existiría libre rotación.
Sin embargo, tiene tanto carácter de doble enlace la unión carbono-nitrógeno que la rotación alrededor de este enlace está restringida, o necesita bastante energía para que se produzca. Esto después lo van a ver nuevamente en el caso de las proteínas, en los enlaces peptídicos, y se debe a esto, ¿sí? Al ser el nitrógeno muy capaz de donar su par de electrones, esta forma de resonante tiene mucho peso, y este carbonilo es el que menos activado está para el ataque de un nucleófilo de los derivados de ácidos, de la familia de derivados de ácidos. En los carboxilatos, que son en realidad la base conjugada del ácido, bueno, ya lo habíamos visto, la forma resonante está muy estabilizada, ¿sí? Porque son equivalentes, de manera que en el caso de los carboxilatos directamente no reaccionan frente a la sustitución nucleofílica. Bueno, entonces, haciendo un repaso, dijimos 2 factores a tener en cuenta: el efecto inductivo atractor de electrones del grupo que está sustituyendo al derivado de ácido. En todos los casos el efecto inductivo es activante porque deja a este carbono con una densidad de carga positiva mayor, pero contrapuesto a esto tenemos el efecto donor de electrones por resonancia, que tiene mayor peso a medida que nos dirigimos hacia la derecha. En el caso de las amidas, es muy importante la forma resonante en la cual el nitrógeno dona su par de electrones y el carbonilo se desactiva frente a la sustitución nucleofílica, o sea, no tiene una densidad de carga positiva. En el extremo contrario tenemos al halogenuro, en donde la forma resonante prácticamente no tiene importancia, y lo que prima es el efecto inductivo atractor de electrones. Entonces los cloruros de ácido son los más reactivos de la familia de ácidos electrónicos. Bueno, si ahora comparamos dentro de una misma familia de compuestos, el impedimento estérico también tiene su peso, ¿sí? O sea, si estamos comparando, por ejemplo, todos ésteres, a medida que aumenta el impedimento estérico o la cantidad de sustituyentes en el carbono vecino, es más difícil para un nucleófilo atacar al carbono carbonílico y en consecuencia disminuye la reactividad, ¿sí? En este caso tenemos un metilo. A medida que le agregamos sustituyentes, al nucleófilo le es más difícil entrar acá y disminuye la reactividad. Bueno, el otro factor es el efecto de grupo saliente. En realidad, tira para el mismo lado que lo que vimos recién de efecto de resonancia. Este es el primer paso, el paso del ataque nucleofílico. Este es el paso determinante de la velocidad de reacción, y por eso cuando uno justifica la reactividad de los diferentes derivados de ácido, lo hace en función de qué tan susceptible sea el compuesto del derivado de ácido al ataque por un nucleófilo. Entonces, esto es lo que nos permite justificar la reactividad de los diferentes componentes de la familia. Sin embargo, el paso siguiente es la reconstitución del carbonilo, del grupo carbonilo, y la eliminación del grupo I, el que está unido originalmente. Entonces, cuanto mejor grupo saliente sea el compuesto I, más fácil va a ser la segunda etapa de la reacción. Insisto, tira para el mismo lado, porque cuanto mejor grupo saliente es porque mejor estabiliza su par de electrones y en consecuencia menos tendencia tendrá a donarlos. Entonces son fenómenos que van de la mano. Cuanto mejor grupo saliente es, menos estabiliza al carbonilo.
Sin embargo, la reactividad siempre la tengo que justificar en función de este primer paso, porque es el grupo determinante de la velocidad de reacción. Esto es lo que se observa acá. El carbono rehibridiza a sp3, y este es el paso determinante de la velocidad de reacción. A medida que pasamos de cloruro a carboxilato o amida, disminuye la reactividad, se hace cada vez menos reactivo, y al mismo tiempo aumenta el carácter de grupo, la reactividad disminuye porque el grupo saliente es cada vez peor, ¿sí? Un grupo amino es peor grupo saliente que un grupo cloruro. O sea, van de la mano ambos fenómenos. Un segundito, por favor. Bueno, entonces, yo les dije en principio que estos eran una familia de compuestos en los cuales el grupo que estaba unido al carbonilo se podía interconvertir. Ahora que vimos un poquito cómo es la reactividad, nos podemos dar cuenta que no es tan fácil interconvertir entre los diferentes compuestos. Es decir, el cloruro de ácido, que es el más reactivo de todos, puede darme lugar a la formación de todo el resto de los compuestos. Si al cloruro de ácido lo trato con un carboxilato, me dará el anhídrido. Si lo trato con un alcohol, me dará un éster. Si lo trato con amoníaco o con una amina, me dará una amida. Estas reacciones son fáciles de llevar a cabo. Sin embargo, una amida, que es la menos reactiva de todos, no es fácil convertirla en los compuestos más reactivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago estas interconversiones? Bueno, la verdad que esta tablita es muy útil. Volvemos. A partir de los más reactivos es fácil convertirlo en los menos reactivos. Entonces un cloruro lo puedo convertir en cualquiera del resto de la familia. Un anhídrido no lo puedo convertir directamente a cloruro, pero sí puedo tratarlo con un alcohol para obtener un éster, o puedo tratarlo con una amina para obtener una amida. Un éster no lo puedo convertir en un anhídrido, ni en un derivado, ni en un cloruro de ácido, pero si lo trato con amoníaco, se convierte en una amida. Y la amida no lo puedo convertir en ninguno de los anteriores, ¿sí? Y cuando digo no lo puedo convertir, es que no lo puedo convertir directamente. Ahora, todos estos compuestos, el cloruro, el anhídrido, el éster y la amida, se hidrolizan con mayor o menor facilidad y se convierten en el ácido carboxílico, ¿sí? En el caso del cloruro de ácido o del anhídrido, lo trato directamente con agua y son tan reactivos que inmediatamente se convierten en el ácido carboxílico. Los ésteres y las amidas cuesta un poquito más, pero si lo trato con agua, catálisis ácida o básica, y calentando, lo puedo convertir en el ácido carboxílico. Y lo que vamos a ver ahora es que el ácido carboxílico se convierte fácilmente en el cloruro de ácido por tratamiento con uno de estos reactivos. Entonces, este cuadro me permite ver cómo puedo hacer las distintas interconversiones. Si quiero pasar de una amida a un anhídrido, no la puedo convertir directamente por tratamiento de la amida con un carboxilato, pero sí puedo hidrolizarla, convertirla en el ácido, al ácido convertirlo en el cloruro de ácido, y al cloruro de ácido convertirlo en el anhídrido, ¿sí? O si lo quiero convertir a la amida en un éster, también no la puedo tratar con un alcohol porque no reacciona, o por lo menos no reacciona con buenos rendimientos. Hidrolizo, paso al cloruro de ácido, y el cloruro de ácido lo trato con un alcohol y lo convierto en el éster.
vamos a ir viendo entre hoy y el miércoles es este tipo, cómo convertir, cómo hacer este tipo de interconversiones. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy, porque terminamos un poquito antes, son las aminas. Básicamente, ¿cuáles son? Lo que quiero que quede claro en este momento, porque es muy común que se lo confundan, es la diferencia entre una amina y una amida. Las aminas tienen un grupo amino unido a un carbono carbonílico. Las aminas tienen grupos aminos unidos a carbonos alquílicos. ¿Sí? Y se diferencian o se clasifican en aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de cuántos sean los sustituyentes alquílicos que están unidos a ese nitrógeno. Entonces, una amina primaria tendrá un único grupo alquílico y el resto serán hidrógenos. Una amina secundaria tendrá 2 sustituyentes alquílicos y un hidrógeno. Y la terciaria tendrá 3 sustituyentes alquílicos. Se denominan nombrando entonces sus sustituyentes seguido de la palabra amina. En este caso será una metilamina. En el caso de la secundaria con 2 grupos metilos será la dimetilamina. Y la terciaria será la trimetilamina. Las aminas son compuestos básicos. Es decir, el par de electrones que tiene, recuerden que una amina tiene hibridación sp3, el nitrógeno de la amina tiene hibridación sp3, y tiene un par de electrones libres ubicados en un orbital sp3. Este par de electrones libres es capaz de interactuar con una molécula de agua para captar un protón, es decir, se protona dando unión amonio y un oxidrilo. Y así como nosotros definimos una constante de acidez para los ácidos carboxílicos, para las aminas definimos una constante de basicidad, como en función que se define entonces como la concentración de la base, digamos, del grupo amonio protonado por el oxidrilo dividido la concentración de amina, y también definimos un pKb, que es menos el logaritmo de la constante de basicidad. También las podemos definir o clasificar en alifáticas, aromáticas o heterocíclicas. Una amina alifática es la que vimos recién, aquella en la cual los sustituyentes son todos alquílicos. Una amina aromática es la que su sustituyente es un grupo fenilo o naftilo, pero es un anillo aromático. Y una heterocíclica es aquella en la cual el nitrógeno forma parte de un ciclo, que puede o no ser aromático. Entonces, en este caso tenemos una amina directamente unida al anillo aromático, es una amina, perdón chicos, discúlpenme. Bueno, es una amina, esto es una amina aromática porque el sustituyente no es alquílico, sino que es aromático. En particular es la anilina, que puede estar sustituida por grupos alquílicos, ¿sí? En este caso la anilina secundaria será la N-metilanilina. Esta amina de acá es una amina, digamos, que tiene un grupo fenilo, pero no lo tiene directamente unido, así que es la benzilamina, así como esta posición es la benzílica, esta es la benzilamina, también sustituida por 2 radicales alquílicos, así que es la NN-dimetilbenzilamina. Perdón, esto ya lo... Bueno. Y finalmente una amina heterocíclica es aquella en la cual el nitrógeno forma parte del ciclo, que puede o no ser aromático.
Todos los primeros casos son aromáticos, en este caso esta es la más común, que es la piridina, un anillo de 6 aromáticos. El pirrol, un anillo de 4 miembros, que después veremos que también es aromático. La quinolina, que es un anillo de naftilo, pero incorporado en nitrógeno, como parte del ciclo. Bueno, imidazol, indol, son distintos tipos de aminas aromáticas. Y por otro lado tenemos, como ejemplo, aminas heterocíclicas, pero no aromáticas, como la pirrolidina o la piperidina. Entonces, así como en los ácidos lo que comparábamos era la estabilidad de la base conjugada para los distintos grupos o las distintas familias de ácidos carboxílicos, acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces, acá tenemos digamos, la parte del renglón de arriba tenemos el amoníaco, que tiene un pKb de 4,74. Y lo que vemos en el caso de las aminas alifáticas es que son todas más básicas que el amoníaco. Sin embargo, no hay una gran diferencia de basicidad entre las diferentes aminas alifáticas. Porque nuevamente acá tenemos dos efectos que se contraponen. Por un lado, el grupo, todos los radicales alquílicos saben que son donores de electrones por efecto inductivo, así que la presencia de un radical alquílico va a ayudar a estabilizar esta carga positiva en el nitrógeno. En principio, entonces, tenderíamos a decir que a medida que aumentan la cantidad de radicales alquílicos, debería estabilizarse más la base conjugada y en consecuencia debería disminuir el pKb, o sea, debería ser más básica. Sin embargo, en general esto no ocurre porque la presencia de radicales alquílicos dificulta la solvatación del catión y lo hacen menos estable. Entonces, lo que se observa en general es que no hay una gran diferencia de basicidad entre los distintos tipos de aminas, primarias, secundarias o terciarias. Lo que respecta a las aminas alifáticas o aminas aromáticas, las aminas aromáticas son menos básicas que las alifáticas, por más de un motivo. El primero, que es por ahí lo que salta a simple vista, y es que tenemos un carbono sp2 más electronegativo. Entonces, el que coloquemos un carbono electronegativo al lado de un centro con una carga positiva, lo desestabiliza. Al desestabilizar a la base conjugada, hacen más difícil la protonación y en consecuencia la hacen menos básica. Una amina entonces alifática tiene un pKb de 3,3 y una aromática tiene un pKb de 9,37. Sin embargo, el efecto inductivo no es el más importante en el caso de las aminas aromáticas, sino que, al igual que el anillo aromático estabilizaba a los fenóxidos, ¿sí?, haciéndolos más ácidos que a los alcoholes, en este caso la amina aromática lo que hace es estabilizar a la base, ¿sí? Fíjense que se pueden plantear todas estas estructuras de resonancia, en la cual este par de electrones se estabiliza o se deslocaliza con la nube pi aromática. ¿Sí? Este par de electrones lo puedo plantear como viniendo a formar un doble enlace acá, y este par de electrones van a este carbono. Después tenemos todas las formas resonantes en donde este par de electrones forma este doble enlace y queda el par de electrones en esta posición, o forma un doble enlace acá y quedan los electrones en esta posición. Esta deslocalización de los electrones de este par de electrones en la nube pi aromática disminuye la basicidad, porque hace que estos electrones están menos disponibles para ser donados a un ácido. O sea, están menos disponibles para protonarse debido a que están comprometidos con la nube pi aromática.
Si uno observa la anilina, si bien este nitrógeno, perdón, tiene hibridación sp3, es decir, que los orbitales, este orbital, digamos, tiene geometría tetraédrica, tiende a colocarse casi paralelo al resto de los orbitales p del anillo aromático, de manera de deslocalizarse bien con el resto de la nube pi. Entonces, este es el factor principal que hace que las aminas, que la anilina sea menos básica que la correspondiente amina alifática, que la cicloxilamina en este caso. Perdón. Nuevamente, como se imaginan, que así como los fenoles, el sustituyente determinaba que un fenol sea más o menos básico, acá pasa lo mismo, más o menos ácido, acá pasa lo mismo. Vamos a mirar estas tres formas resonantes son las mismas que estaban antes, ¿sí? Con los electrones del nitrógeno deslocalizados en el anillo aromático. Lo que observamos es que todo el anillo aromático tiene una carga negativa, ¿sí? Está soportando una carga negativa. Con lo cual, todo sustituyente que me ayude a deslocalizar esa carga negativa, es decir, sustituyentes que sean atractores de electrones, van a estabilizar a esta forma resonante. Estabilizando esta forma resonante, lo que hacen es estabilizar esta parte de la reacción, ¿sí? A la amina sin protonarse. Y si estabilizan esta parte de la reacción, se hace más difícil llegar a la amina protonada. Es decir, que todos los grupos que son atractores de electrones disminuyen la basicidad, ¿sí? Nuevamente, déjenme un minuto. Nuevamente, si uno compara a la amina, perdón, vamos a hacer una cosa, déjenme ver. Vamos a comparar, si esta es la constante del grupo aromático sin sustituyentes, cuando yo le coloco un sustituyente atractor, en realidad lo que estoy haciendo es estabilizar esta forma, la amina libre. O sea que estoy estabilizando esto, ¿sí? En mayor medida que lo otro. Aumento la energía necesaria para pasar al grupo amonio cuaternario. Perdón, al grupo amino protonado. ¿Sí? Al contrario, si yo en el anillo aromático tengo grupos donores de electrones, lo que van a hacer es desestabilizar a esta estructura que ya tiene una carga negativa. Y lo que se va a observar entonces es que lo que se desestabiliza es la amina de partida. ¿Sí? Y me resulta más fácil entonces protonarla de lo que resultaba si yo no tenía a este grupo donor de electrones. ¿Sí? Entonces, la presencia de un grupo atractor de electrones ayuda a deslocalizar la carga negativa que tenemos sobre el anillo aromático, estabiliza al grupo amino de partida y hace más difícil protonarlo. ¿Sí? Estabiliza esta forma donde no tengo el par de electrones disponible para ser protonado. De esta manera disminuye la basicidad. Grupos que son donores de electrones desestabilizan a esta forma, a la forma resonante, y de manera tal que
hacen que sea, lo que hacen es que estas formas resonantes tengan menos peso y los pares de electrones están más disponibles para ser donados a un protón. Y aumentan la basicidad de la mina. ¿Me entendieron más o menos esta parte? Esperemos. Sí, se entendió. Bueno. En lo que respecta a las heterocíclicos, digamos a las aminas heterocíclicas, de aquellas de las cuales el nitrógeno forma parte del ciclo, si comparamos, por ejemplo, a la piridina con la piperidina es una amina que tiene dos sustituyentes alquílicos, que son donores de electrones, de manera tal que ayudan a estabilizar al grupo amino protonado y aumentan la basicidad. Además, como es cíclica, no tiene tanto impedimento estérico y se solvata bien. Si la comparamos con el análogo que sería la piridina, el nitrógeno en la piridina tiene hibridación sp2, ¿sí? Tiene está unido a dos sustituyentes o a dos grupos y tiene un par de electrones libres. Al tener hibridación sp2, este par de electrones está unido a está más cerca del núcleo, ¿sí? Recuerden que los orbitales sp2 son más electronegativos, en parte porque son más redondos, son más compactos que los sp3, entonces el par de electrones está más cerca del núcleo, está más fuertemente unido, menos disponible. Entonces, es debido a esto, chicos, y no debido a un efecto resonante, que la piridina es menos básica que una amina alifática, ¿sí? Debido a que está en un orbital más electronegativo. En el caso del pirrol pasa lo mismo, el nitrógeno sp2, pero tiene un par de electrones libres que está comprometido en la resonancia. ¿Sí? Para que este compuesto sea aromático, yo tengo que contar o incluir en la resonancia a este par de electrones. De manera que cuando yo protono este compuesto, se pierde la aromaticidad. Bueno, esto hace que esta reacción esté muy poco desplazada hacia la forma protonada y que el pirrol es muy poco básico. ¿Sí? De hecho, fíjense, el pKa del pirrol protonado es un compuesto ácido. Pierde ese protón fácilmente porque es la manera que tiene de recuperar la aromaticidad. Bueno. Las amidas, por otro lado, no sé por qué no. Bueno, las amidas no son básicas. Recuerden que, como vimos al principio, el par de electrones de las amidas está muy comprometido en resonancia con el grupo carbonilo. Esta forma híbrida tiene mucho peso, de manera que ese par de electrones no está disponible para ser donado, para ser, digamos, captado por un protón o para ser donado a otro grupo. Entonces las amidas no son básicas. Y de hecho, si yo coloco una amida en medio ácido, a lo sumo se protona el alcohol, el carboxilato, pero el oxígeno carbonílico, pero no el nitrógeno. Sin embargo, las amidas son neutras, ¿sí? No tienen carácter ácido ni básico, son neutras. No sé por qué. Bueno, entonces, estoy teniendo problemas con el mouse. Bueno, vamos a dejar acá porque ya está, porque estamos ya en hora y porque lo que viene ya es un tema todo en sí mismo. ¿Alguna duda de lo que vimos recién? Perdón, profesora, un segundo. ¿Podría repetir lo de la resonancia con